El libro de Hechos de los Apóstoles presenta la historia de cómo el reino de Dios inunda el mundo, desde la cruz y la resurrección de Jesús en Jerusalén hasta los confines de la tierra. Nada es más sobresaliente en Hechos que la difusión del Evangelio y por consiguiente la extensión del reino de Dios. El Señor Jesús promete una expansión geográfica desde el principio. Y Hechos sigue la noticia de su muerte y resurrección a medida que se extiende desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y lejanas tierras. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El primer elemento en la muerte del Señor Jesús después de la resurrección es que los apóstoles esperen, y esto es vital, importante para toda la cristiandad del mundo, esperen el poder del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Este poder lleva a ser un testigo que sale de Jerusalén. El hecho de que el Señor señale a Samaria muestra que el Evangelio trascenderá no solo la geografía, Jerusalén, Judea, sino también que también llegará a toda lengua, raza y nación. La tarea principal del pueblo de Dios es dar testimonio de sus grandes obras. Los primeros discípulos fueron encargados de dar testimonio del Cristo resucitado, a quien habían visto. Este testimonio comenzaría en Jerusalén, pero avanzaría hasta los confines de la tierra, según Hechos 1:8. En este versículo, Jesús no ordena a sus discípulos que realicen ciertos rituales, a que actúen de acuerdo a ciertas reglas o que se abstengan de ciertas actividades. Por el contrario, el Señor Jesús les promete que testificarían de su poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. El consuelo del poder del Espíritu Santo es el que comienza no con nuestras habilidades naturales, sino con mirar afuera de nosotros mismos. Así como un testigo en un tribunal es más poderoso cuando describe con sinceridad los eventos que ha visto o oído, los seguidores de Jesús reciben poder para hablar de la transformación que Dios obra en el hombre. Dios es central en la expansión del Evangelio. Él está en el centro del mensaje del Evangelio. La noticia de que la reconciliación con el Padre ahora es posible por medio de Jesucristo, y el Espíritu Santo es responsable del crecimiento de la iglesia y de la notable expansión del reino de Dios en el mundo. Y veremos que toda esta tarea titánica empezó con unas pocas personas, pero que luego se extendió de tal forma por todo el mundo que aquellos que serían parte de este reino serían como estrellas que no se pueden contar. Acompáñenme entonces al texto que leyó nuestra hermana Beiro, Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 34. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 34. Dice así la palabra de Dios. Síganme ahí, hermanos, de sus Biblias. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. El título para esta enseñanza, hermanos, que le he puesto hoy es: a pequeños comienzos, grandes resultados. A pequeños comienzos, grandes resultados. Veremos entonces tres cosas aquí. En primer lugar, veremos el modelo original. En segundo lugar, la comparación. Y en tercer lugar, la insistencia. El modelo original, la comparación y la insistencia. Veamos entonces en primer lugar, hermanos, el modelo original. Versículo 30 de Marcos capítulo 4. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Esta es una pregunta inquietante, con la que el Señor buscaba despertar la atención de sus oyentes.
Con esta pregunta podemos darnos cuenta lo extremadamente importante que era para el Señor Jesucristo el sorprendente tema del reino y su crecimiento, hasta el punto que deseaba que todos lo escucharan atentamente. Sin embargo, a pesar de que sus endurecidos enemigos seguirían endurecidos, incluso, según vemos en este mismo capítulo 4 de Marcos, en el versículo 12, se endurecerían aún más. Pero aunque estas enseñanzas pasaron de largo para estos perversos hombres, serían salvíficamente aprovechadas por otros, como lo enseñaba la parábola del sembrador. ¿Qué enseña la parábola del sembrador? Así rápidamente. El predicador del Evangelio era visto como un sembrador que sale a sembrar la semilla de la palabra de Dios. La semilla que no siempre cae en buena tierra y por eso no siempre da fruto. No basta, les digo, no basta solo con escuchar la palabra, no basta. Hay que dar fruto. De allí que algunos de los que dedicaban el Evangelio, algunos tenían el corazón endurecido, otros eran muy superficiales y otros se preocupaban mucho más por las cosas de este mundo. Sin embargo, hay algunos que por la gracia de Dios sus corazones son preparados para recibir la palabra y para que esa palabra dé fruto en sus vidas a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto quiere decir que creen y hacen evidente su fe a través de obras. Eso es lo que quieren decir. Y esto era de suprema importancia para los creyentes, hermanos. Y en el contexto particular para los apóstoles y los discípulos, porque ante la realidad de la Gran Comisión, ellos debían tener presente tres cosas. Primero, es que debían proclamar el Evangelio con confianza. Segundo, que Dios es quien bendice su palabra y crea vida espiritual en las personas. Y tercero, pueden cumplir su llamamiento a la evangelización con la certeza de saber que forman parte de una empresa que no puede fallar. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y miren lo que dice al final. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni siquiera la misma muerte podrá impedir que el reino de Dios avance, ni mucho menos que los creyentes vayan a la gloria eterna. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, nos estamos refiriendo al reino mesiánico de Dios. Un reino que será gobernado por el Mesías escogido de Dios, quien no será solamente redentor de su pueblo, sino que también será su rey. Cristo es el rey en este preciso momento. Él está puesto en el lugar más alto de autoridad en su trono en el cielo. A Él se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, dice la Biblia. Y pronto vendrá por segunda vez a instaurar su reino aquí en la tierra. Pero el reino de Dios se expande a través de la predicación del Evangelio. Para los discípulos que todavía estaban en este proceso de formación como predicadores, la tarea pudo haber sido abrumadora e imposible, pero el Señor Jesús quería que tuvieran confianza en el resultado final. Hasta aquí entonces, hermanos, nuestro primer punto, el modelo original. Veamos en segundo lugar la comparación. La comparación. A fin de ilustrar esta enseñanza, el Señor les ofreció una imagen agraria que era familiar para todos los que lo escuchaban. Versículo 31 de Marcos 4. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. La mostaza es una planta de hojas grandes y alternas, flores amarillas agrupadas en espigas y fruto lleno de semillas. Los granos de mostaza son pequeñas semillas redondas de diversas plantas de mostaza, típicamente de 1 o 2 milímetros de diámetro, o sea, extremadamente pequeñas. Su color va del blanco amarillento al negro y son especias importantes en muchas cocinas regionales en el mundo. Proceden de 3 plantas diferentes: la mostaza negra, la mostaza marrón india y la mostaza blanca. La mayoría de los comentaristas, hermanos, coinciden en que el Señor Jesucristo está hablando aquí de la mostaza negra o Brassica nigra. Es una planta anual que se cultivaba en Palestina para obtener aceite de sus semillas.
Se trata entonces de una semilla minúscula, pequeñita. Su semilla era tan pequeña que los hebreos en los tiempos de Jesucristo tenían un dicho: pequeño como un grano de mostaza. Por ejemplo, el Señor lo usó para referirse a la fe de sus discípulos. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, Mateo 17:20. El Señor Jesús no estaba diciendo que los granos de mostaza son o sean las semillas más pequeñas de las plantas de la tierra. No está diciendo eso. La orquídea, por ejemplo, silvestre, tiene una semilla mucho más pequeña que la de la planta de mostaza. Más bien, el Señor estaba limitando su declaración a aquello que su audiencia había conocido muy bien. De las plantas que con propósitos agrícolas crecían en el siglo I en Israel, la de mostaza tenía la semilla más pequeña. De la misma forma, en los días de la peregrinación del Señor Jesús sobre la tierra, el reino de Dios estuvo representado por una pequeña compañía de creyentes. Una pequeña, hermanos, oigan bien, una pequeña compañía de verdaderos creyentes, aunque muchos se llamaban creyentes, pero la compañía que estaba siguiendo al Señor en ese tiempo era diminuta, pequeño número de personas, pero de pequeño número, pero eran verdaderos creyentes. Comparado, obviamente, con la población del Imperio Romano, que era abundante, o con todos los que habitaban aquí entonces en Palestina, era mucha gente. El grupo que seguía el Señor eran poquitas personas. O miren con qué se podía comparar, con las grandes multitudes que seguían al Señor por razones egoístas o equivocadas. Un pequeño número de creyentes verdaderos eran los que seguían al Señor. Ahora, el verdadero reino de Cristo era realmente insignificante ante los ojos humanos. Qué poquito número de gente. Además, su prestigio inmediato era pequeño. Parecía un pequeño rebaño de ovejas indefensas. No temáis, manada pequeña, dice Lucas 12:32. Sin embargo, aquella pequeña manada habría de convertirse en una multitud que nadie puede contar, como vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Miren a dónde llegó ese pequeño número de creyentes. Es por eso que aunque el grano de mostaza es muy pequeño, dice el versículo 32 en la primera porción, pero después de sembrado, dice el texto. Noten que cuando se va a sembrar, quien lo hace tiene conocimiento en el área de la agricultura, características botánicas, el clima, la temperatura donde nace, características del suelo o el sustrato, el riego, el abono, las plagas y las enfermedades que debe controlar, y cuando lo recoge. Esto lo debía saber quien cultiva. Por lo que antes de sembrar, tiene el terreno preparado para que la semilla crezca sin inconveniente. Este hombre ha preparado el terreno de tal forma que aquello que cultive va a desarrollarse en un medio adecuado, lo cual indica que es muy seguro que esta semilla crezca, que esta semilla se expanda, que esta semilla germine, pese al tamaño diminuto que ella tenga. Es por eso que después de sembrado, dice el texto, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. En los tiempos del Señor Jesucristo, en muchos de los jardines de Israel existían muchas clases de plantas, muchas de las cuales eran más grandes que la planta de mostaza de la cual estamos hablando aquí. El Señor Jesús sabía que la planta de mostaza no era la más grande de las plantas de jardín. Él lo sabía, debido a que las plantas más grandes prevalecían. Por ejemplo, el árbol de olivo podía crecer hasta 6 metros o más, y mucho más grande que la de mostaza. El árbol de mostaza, conocido como Salvadora persica, tiene semillas extremadamente pequeñas y crece también pequeño. Por lo tanto, y de hecho, él no estaba haciendo una declaración de botánica aquí. Él no estaba haciendo eso aquí. Él lo que estaba haciendo, hermanos, estaba llamando la atención a los de su auditorio, a la comparación entre lo más pequeño y lo más grande, entre lo minúsculo y lo que más luego será de gran tamaño. Eso es lo que él quiere que la gente comprenda aquí. Aunque sea insignificante en el comienzo, la semilla de mostaza crece y crece hasta que se hace árbol de más o menos 4 o 5 metros. Tan grande que las aves del cielo vienen y anidan. Literalmente hacen como una tienda allí en el árbol.
Cuando se llega al punto de que las plantas adquieran rigidez, las aves de diversas especies se reúnen allí, huyen de las tormentas, descansan, se esconden del calor. En todo sentido, un maravilloso lugar para albergarse. Vean lo que es una plantita pequeña, cuando crece, vean lo que pasa. Así que lo que era algo pequeño e insignificante, ahora ha crecido y abarca un gran perímetro. Incluso en el Antiguo Testamento se usaba la imagen de un árbol que proporcionaba refugio a las aves para clarificar reinos que eran tan poderosos que traían estabilidad y bendición a las naciones alrededor. Por ejemplo, Daniel 4, versículos 10 al 12, Ezequiel 31, versículos 3 al 6, muestran un ejemplo de lo que acabo de decir. A pesar de los modestos comienzos, hermanos, de los modestos comienzos, el reino de Dios se convertiría en un árbol poderoso que provee seguridad y bendición a los creyentes. Ahora, el propósito de la parábola del Señor habría sido muy evidente para los discípulos. Aunque el reino de los cielos en ese momento era diminuto, al igual que un grano de mostaza, crecería hasta abarcar toda la tierra, generación tras generación, que incluso llega hasta nuestros días. El Mesías mismo, tuvo una crianza humilde. Nació en un establo, lo pusieron en un pesebre y se crió en un remoto pueblo de Galilea. Ninguno de los 12 discípulos era altamente educado ni miembro de la élite social o religiosa de Israel. Lejos de ser líderes espirituales, a menudo eran temerosos, lentos, torpes, débiles. Incluso cuando Jesús fue arrestado, huyeron. Después de la resurrección y la ascensión, un pequeño grupo se reunió, según Hechos 5. Y podemos hablar de otros de 500 en 1 Corintios 15. Era pequeño. Tanta gente que lo escuchó, tanta gente que lo seguía, para que fueran 120 más 500 era pequeño. Entonces, aquellos modestos comienzos de Hechos pronto crecerían. El alcance de la parábola de la semilla de mostaza es mostrar que los comienzos del Evangelio son pequeños, pero llegan a ser grandes. Y el Señor siempre nos ha dejado esta lección, indicándonos que de pequeños comienzos del reino vienen seguidamente grandes resultados. Y el crecimiento de la iglesia del primer siglo después de Cristo ciertamente confirmó la verdad de las parábolas del Señor Jesús. Los 120 discípulos que estaban reunidos en Jerusalén crecieron por encima de 3,000 en un solo día. Hechos capítulo 2. Versículo 41. Luego de la predicación de Pedro en Pentecostés, dice el texto: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De 120 más 3,000. Miren cómo empezó. Si vemos Hechos 4:4, este mismo número ya pasa a 5,000. Dice el texto: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. ¿Bien cómo va subiendo? Y vemos que el número de los discípulos continuó creciendo. En Jerusalén, según Hechos 6:7. A lo largo de Judea, Galilea y Samaria, Hechos 9:31. Y años más tarde, había millares de creyentes tan solo en Jerusalén. Hechos 21:20. ¿Ven entonces, hermanos, cómo se está extendiendo el reino? ¿Cómo lo que habla el Señor Jesús es cierto? A pesar de contar con tan pocos y de enfrentar fuerte oposición, los discípulos pudieron proclamar el Evangelio confiando en que eran instrumentos en la edificación del invencible reino de Dios. Lo que les pareció muy pequeño se extendería en influencia hasta impregnar la tierra por siglos. Bajo el poder divino, lo que era débil y frágil fue el principio de la realización imparable y eterna del plan redentor de Dios a través de la iglesia, a fin de reunir a los elegidos para la gloria. ¡Qué obra! ¡Qué obra! Y si contamos algunos, hermanos, solamente algunos de los hombres que Dios utilizó a lo largo de los siglos, vemos cómo el reino de Dios tanto es imparable como también se ha extendido más y más por todo el mundo. Pedro Baldo, John Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino,
Ulrico Zwinglio, John Knox, Charles Spurgeon, Horace Bonner, J.C. Wright y muchos más, los cuales fueron instrumentos escogidos para que la palabra de Dios fuera fielmente predicada y su reino extendido. Aún hoy, vemos el crecimiento e influencia del reino de los cielos en la vida de los creyentes alrededor del mundo. Aún hoy lo vemos. Ahora, ¿y cómo sabemos que el reino de Dios ha traspasado fronteras y llegado a la vida de muchas personas en el mundo? Repito la pregunta. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios ha traspasado fronteras y llegado a la vida de muchas personas en el mundo? Por la manera como viven. Los creyentes muestran su amor a Dios viviendo en santidad, es decir, viviendo en obediencia a sus mandatos. Además, nosotros seremos verdaderos adoradores. No solamente seremos verdaderos adoradores y predicadores del Evangelio, sino que también seremos de bendición para este mundo y específicamente para las personas que nos rodean y la sociedad en la que vivimos. Así que se muestra el reino. Un ejemplo apenas de muchos ejemplos que pueden darse y de muchas circunstancias que pueden presentarse. Un simple ejemplo les traigo aquí, pero que es importante. Yo recuerdo la historia de un hombre que luego que fue convertido por la gracia de Dios al Evangelio, tomó la costumbre de hacer ciertas devocionales con su familia en épocas especiales. Y en cierta ocasión, mientras hacía el devocional con los suyos, un vecino tan solo observaba a la distancia. Y al día siguiente que se encontraron, el vecino le dijo que él quería eso que él hacía para su familia. Yo quiero eso que tú haces ahí. Yo quería llegar, pero me dio pena. Yo quiero eso para mi familia. Y muchas veces ese hombre fue invitado a ese hogar a predicar el Evangelio. Así se hace notorio el reino, hermanos, siendo bendición para otros. Y recuerden esto, hermanos. Cuando los creyentes caminan fielmente, son una bendición para aquellos que los rodean. Hasta aquí entonces, hermanos, nuestro segundo punto. Veamos en tercer lugar, la insistencia. La insistencia. Una de las características de los incrédulos o las personas malas es que siempre quieren tapar esa condición. Y lo hacen colocándose un manto. Se colocan un manto, es decir, aparentan, muestran una cara que no es. Usted los verá siendo bien educados, amigables, religiosos. Estos son los que están dentro de la iglesia y solo se conforman con el nombre de creyentes, pero no son nada. Ellos no son lo que aparentan ser. Ellos son, como diría alguien en el pasado, unos monstruos de iniquidad, porque ellos odian a Dios y aman su pecado. Así que el malo es malo, métase donde se meta. No importa cómo se vista. Es por eso que el texto dice, como declaración final, versículos 33 y 34 de Marcos 4, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, y esta parte es clave, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. La incredulidad de las multitudes fue juzgada por Jesús cuando ocultó la verdad y les enseñaba como solo acertijos inexplicables. Y noten cómo las responsables multitudes respondían al Señor cuando les enseñaba. ¿Cuál era la respuesta de ellos? ¿Cómo asimilaban las enseñanzas del Señor estas multitudes? Dice el texto, conforme a lo que podían oír. Esta palabra es importante. Conforme a lo que podían oír. Esta expresión, conforme a lo que podían oír, significa que los incrédulos que lo escuchan o lo escuchaban, lo hacían en proporción a lo que ellos creían. En el grado que ellos entendían, según la manera en que ellos veían las cosas. Así que, como su incredulidad era grande,
Ellos no creían en el Señor Jesús y su entendimiento estaba embotado por el pecado y su conciencia cauterizada. Lo que se podía esperar de personas así cuando se les predica el Evangelio es que lo rechacen. No importa si se hacen llamar creyentes o cómo se vistan, son duros y si les predican lo rechazan. No hay otra. El hombre que está decidido a no creer, no creerá. No creerá, no importa que le prediques. Vean, hermano, incluso vean cómo este rechazo era parte del plan soberano de Dios. Lo que no exoneraba a los incrédulos del ser responsables por su incredulidad. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 13 al 15. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y en el Evangelio de Juan, apuntando a lo mismo, dice Juan 12, 35 al 40. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Versículo 36. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. No quieren creer, no creas. Estas citas son tomadas del libro de Isaías y lo que dan a entender es que lo que se cumplió para los pecadores endurecidos en el tiempo de Isaías se cumplió también en el tiempo del Señor, y todavía vemos que se está cumpliendo diariamente. Los pecadores endurecidos se endurecen cada día más, aunque escuchen el Evangelio. Sin embargo, los seguidores del Señor se componían de oyentes que aceptaron el Evangelio. Un pequeño grupo de personas en ese contexto. Mientras que a los incrédulos les manifestaba enigmas inentendibles debido a la dureza de su corazón, a sus discípulos les declaraba todo. A ellos se les concedió el creer la verdad, una verdad que liberta y que salta para vida eterna. Esa es la verdad que nos dio el Señor. Y aunque el Señor Jesucristo subió a los cielos, Él nos ha dejado su Espíritu. Por eso es clave lo que dice Hechos 1. Es clave en la tarea de iglesia, en la extensión del reino, la obra del Espíritu. Él nos ha dejado su Espíritu, el cual mora e ilumina los corazones de todos los que le pertenecen. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en 1 Corintios 2, 7-10 dice el apóstol Pablo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habían visto crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ven la obra clave del Espíritu Santo? El Espíritu Santo en la persona indica sin ninguna duda que hay aceptación del mensaje del Evangelio y fe genuina. Y esto se llama cristianismo verdadero. No escucho y no hago, ese es cristiano verdadero.
Y no solamente los creyentes del primer siglo fueron partícipes de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, no solamente ellos, sino que también los creyentes de hoy día participan del mismo privilegio de conocer la verdad gracias a la obra del Espíritu Santo en ellos. El mismo Espíritu. En resumidas cuentas, mis hermanos, en resumidas cuentas, todo cristiano participa de la realidad gloriosa de conocer y entender la verdad, lo cual se hará notorio a través de una vida fructífera. Amén. Vamos a concluir y a aplicar. Si hay algo en esta vida que no tiene precio, es la salvación. Si hay algo en esta vida que no tiene precio, es la salvación. Pasar de ser una criatura pecaminosa a ser parte del reino de Dios es extraordinario, para que aprecie eso. Pasar de estar enemistado con Dios a estar reconciliado con Él es difícil de creer. De tanta gente, ¿por qué yo? ¿Se han preguntado eso con una emoción desbordante? ¿Por qué yo? Pues la respuesta es porque a Dios le plació. Porque a Dios le plació esa parte. A Dios, a Él le plació esa parte por la locura en la predicación. Hermanos, y si la salvación que hemos recibido es tan grande, yo te invito también a que contemples al Salvador. Contémplalo. Cuando tú, creyente, eras un perverso pecador y vivías esclavizado al pecado y nadie daba un peso por ti, Él te amó. Él te amó con un amor eterno y lo demostró muriendo en la cruz del Calvario por ti. Él recibió el castigo que tú merecías. ¿Sabes para qué? Para que tú seas de Él y solo de Él. Por eso, creyente, te digo, no temas. Confía porque estás en las mejores manos. Alabado sea Cristo. Apliquemos la enseñanza, hermanos, en esta mañana de hoy. Varias aplicaciones traigo para todos ustedes. Varias. Y la primera aplicación que les traigo en estos momentos es que debemos o deben arrepentirse de sus pecados. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque el motivo por el cual no crecemos como cristianos es porque somos muy permisivos con el pecado. Difamamos, murmuramos, nos quejamos, mentimos, odiamos, nos enorgullecemos, pensamos mal, somos iracundos, hacemos acepción de personas, somos hipócritas, usamos mal nuestra privacidad, pasamos más tiempo en el celular y en la televisión que otra cosa, somos perezosos para el servicio y ponemos todo tipo de excusas para servir. Creemos que el cristianismo es venir a congregarnos para que la gente sepa que soy cristiano. También hacemos una breve lectura bíblica en la casa, una oración y ya. No, el cristianismo es más que eso. Es más que eso. Todo esto que hacemos, hermanos, y por lo cual debemos arrepentirnos, opaca nuestra esperanza y confianza en el Señor y nos hace desobedientes. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados, dejar la vieja vida atrás y revestirnos de Jesucristo, y en ese sentido dolernos de ellos, apartarnos de ellos y volvernos hacia Dios. Eso debemos hacer. En segundo lugar, como miembros del reino de Dios, mis hermanos, y teniendo al Señor Jesús reinando en nuestros corazones, debemos predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. Dios quisiera que comprendiéramos eso, porque nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos deja. Quisiera que comprendiéramos esto que voy a decir aquí. Dios nos ha dado un mandato que no podemos evadir, y además es el privilegio más grande que le ha dado a la iglesia. ¿Cuál es?
que predique el Evangelio. ¿Sí entendemos eso, hermano? ¿Sabe por qué debemos predicar el Evangelio? ¿Sabe por qué debemos predicar el Evangelio? En primer lugar, porque Dios lo manda. Es un mandato divino. En segundo lugar, si a ti creyente te importa el otro, eres bendición para el otro y amas a tu prójimo como debe ser, recuerda lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sabiendo tú que los incrédulos están bajo la ira de Dios, tú, cristiano, con urgencia debes predicar el Evangelio. Y como un predicador decía en el pasado, el amor genuino por Dios se traduce inevitablemente en un deseo ardiente de ver a los incrédulos salvos. Eso te compete a ti, creyente. Lo compete a todos nosotros. En tercer lugar, tú debes predicar el Evangelio. No ponerte a creer que porque vives santamente ya estás predicando con tu vida. Damos testimonio de predicar, no es así. Eso no es lo que dice la Biblia. Y te conformas con que te vean que tú eres bueno y que haces cosas. Eso no es predicar el Evangelio. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Hay que ir a predicar el Evangelio. Debe haber personas que lleguen y hablen. Y las personas indicadas según Dios son ustedes los creyentes. Ustedes, nosotros debemos predicar el Evangelio. Y la última aplicación que les traigo, mis hermanos, hace referencia a la gloriosa tarea que tiene la iglesia. Y es hacer visible el reino invisible. La única forma en que el reino de Dios se manifestará en este mundo antes de que Cristo venga es si lo manifestamos por la forma en que vivimos como ciudadanos del reino del cielo y súbditos del reino. Nuestra forma de vivir. Y esto se logra dando testimonio de la realidad del reinado de Cristo en nuestra vida, donde sea que estemos, en el trabajo, en el vecindario, en el colegio, en la universidad, en la familia, en la sociedad, en el cuerpo de creyentes mismo. No puede pasar como pasó con aquel hombre al que se le preguntó por qué no iba a determinada iglesia. La respuesta que dijo fue: lo que pasa es que en esa iglesia hay una persona que se hace llamar cristiana o cristiano, pero en el trabajo es mentiroso, se ríe de chistes de doble sentido y además es iracundo. Yo ahí no voy. Miren el testimonio ese. O como la anciana, miren este sencillo ejemplo. O como la anciana que cuando vio que la muchacha cristiana pasó por su lado sin ni siquiera voltearla a ver, le dijo: oye, mijita, en la iglesia no te enseñan ni a saludar. ¿Qué tal? En las cosas más pequeñas aún hacemos malas cosas, hermano. El cristiano, hermanos, no da de qué hablar al otro. Es irreprensible. Él no lleva a que el otro hable y difame de Dios, sino que lo lleva para que el nombre de Cristo sea glorificado al ver su conducta santa y en ese sentido hacer notorio el reino de Dios. Y finalmente, mis hermanos, aquellas personas que están sin Cristo en estos momentos y que seguramente saben quiénes son. Para los que están sin Cristo, para las personas que están hoy aquí y no están arrepentidos de sus pecados y no han creído en el Señor Jesús, les digo que su peor condición no es que sean pobres o que no tengan trabajo o que estén enfermos o estén sufriendo o tengan problemas. No, esa no es tu peor condición. La peor condición de ustedes, incrédulos, es que están sin Cristo. Esto es terrible. Es lo peor que le puede pasar.
Porque en esta condición ustedes están sin Dios, están separados de Él a causa de sus pecados, están sin paz, ustedes no son felices, son infelices, están sin esperanza, sus almas están en peligro de irse al infierno. En fin, mis amigos incrédulos, ustedes no hacen parte del reino de Dios. Les pido que se examinen. Examínense y determinen su propia condición. No pueden seguir siempre en la condición en que se encuentran ahora. No. El día vendrá. El día vendrá, y esto para todos nosotros, cuando comer, beber, dormir, vestirse, divertirse y gastar dinero acabará. Acabará. Recuerden que algún día partiremos de este mundo, partirás de este mundo incrédulo. ¿Y dónde estarás entonces si has vivido sin pensar en tu alma, sin Dios y sin Cristo? ¿Dónde estarás? Recuerden que es 1000 veces mejor estar sin dinero, salud, amigos, compañía y alegría que estar sin Cristo. Por eso te invito en estos momentos a que cambies de dirección sin tardar. Y como dice Isaías 55:6, busca al Señor en tanto puede ser hallado. Hazlo antes que sea demasiado tarde para ti. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, bendito y alabado sea Señor por siempre. Gracias por permitirnos estar en este tiempo de adoración de tu nombre. Sé tú glorificado en medio de tu iglesia, Señor. Ayúdanos siempre a aplicar tu palabra en nuestra vida y que esta palabra tuya, Señor, que se predicó hoy sea receptiva al corazón de cada persona que es reunida, para que en ese sentido podamos dar testimonio de tu reino en este mundo para la gloria tuya. Gracias, Señor. Alabado seas por siempre. Te rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.